Estamos ubicados en Girón Lambayeque, número 181, Bagua, capital. Les damos también la respectiva bienvenida a nuestros queridos hermanos, amigos y fieles seguidores del espacio Al Encuentro con Jesús. Dios me los bendiga de manera especial y esta noche estamos con ustedes dispuestos a hablar palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Muy bien, esta noche, antes de entrar a ver la palabra de Dios, vamos a tener que hacer una corta oración pidiendo la dirección a nuestro Dios soberano, supremo, todopoderoso, para que Él, con su Espíritu Santo, sea quien haga las cosas esta noche. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, pero en espíritu estás aquí. Y como estás aquí, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me cobertures, que me satures por completo de ese poder sobrenatural, de esa unción especial. Utiliza estos labios, esta boca, esta lengua. Esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra. Que este humilde y sencillo hombre solamente sea un canal, sea tal vez un instrumento por donde fluya y corra su palabra mediante su espíritu. Gracias, Padre, esta hora. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad. Muchas gracias, Padre, esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta noche, mis queridos amigos, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, nos vamos a ubicar en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis 32, 28. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Dice así: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Y aparte de este versículo, vamos a usar un par de versículos más, porque esta noche queremos predicar un momento bajo el tema titulado Israel y Palestina. Es nuestro tema de predicación esta noche, Israel y Palestina. Queremos ver cómo fue el origen, cómo Dios escoge un pueblo, una nación escogida que es Israel, y cómo es la historia de Palestina también. Amén. Y para eso el único libro que nos puede dar todos los alcances necesarios, todas las pautas, es la Biblia. No hay otro libro fuera de la Biblia que nos hable sobre el origen de Israel y Palestina. Amén. Entonces, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dice que de su descendencia iba a levantar un pueblo, una nación escogida, un pueblo escogido, era Israel. Pero Abraham fue un hombre llamado netamente por Dios, escogido por Dios, para que de su descendencia Dios creara o originara o fundara un pueblo, una nación escogida, que le sirviera a él, y de la descendencia de Abraham también es el resto de naciones, y de la descendencia de Israel también es el resto de naciones, pero solamente Israel era un pueblo escogido por Dios. Y aquí dice, cuando Abraham, la palabra de Dios relata de Abraham, y dice que Abraham tuvo su esposa, que era Sara, y Sara era estéril,
Pero Sara tenía una sirvienta que era una egipcia llamada Agar. Y como Sara era estéril, no podía tener hijos, no podía darle hijo a Abraham. ¿Qué hace? Sara le entrega como esposa a Agar, su sirvienta, a Abraham. Y Abraham engendró un hijo en Agar. Pero no, Agar no era mujer legítima. Entonces, y Abraham tuvo un hijo en Agar y es Ismael. De ahí descienden los ismaelitas. Y de los ismaelitas descienden los filisteos, que eran enemigos de Israel. ¿Pero por qué? Pero después, a ver, retrocedamos un poquito atrás. Después que Agar tuvo a Ismael, por supuesto también hijo de Abraham, ¿no? Dios le prometió a Abraham y Sara darle un hijo, que es el hijo de la promesa. Ahí me refiero a Isaac. Y Dios le dio ese hijo de la promesa a Abraham y Sara, que es Isaac. Isaac tuvo descendencia y tuvo a las 12 tribus de Israel. Y dentro de ellos estaba Jacob, un hijo de Isaac. Y dice la palabra acá en Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Israel. Entonces, Israel proviene del nombre Jacob. De ahí. ¿Por qué? Porque fue de la descendencia de Abraham en Sara, por cierto. Pero de Agar, pero también hijos de Abraham, Ismael. Entonces ahí ya comenzó a haber un problema ya, y los dos eran hijos de Abraham, tanto Ismael como Jacob. Por ahí comenzaron las disputas, y descendientes de Ismael son los filisteos, y descendientes de Jacob, que después pasó a ser el nombre de Israel. Por ahí comienza el origen de Israel como nación o pueblo escogido de Dios. Entonces, transcurrieron los años y bueno, Israel fue una nación o pueblo escogido de Dios, y durante el tiempo, gloria a Dios, de que eran esclavizados allá en Egipto, Dios dio una ley al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no cumplió, no obedeció, fue desobediente. Profanaron el día de reposo, no lo guardaron y entraron en desobediencia. Pero por allí también, con el transcurso de los años, hermano, Israel le pidió rey a Dios y le dio rey. Y fue durante un rey, creo que fue Jeroboam por allí, como Israel desobedeció a Dios, hermano, Dios permitió que fueran conquistados por los babilonios. ¿Pero por qué Dios permitió eso? Porque Israel, como pueblo de Dios, fue un pueblo desobediente. Fue un pueblo, hermano, que profanó, no cumplió la ley, no guardó el día de reposo. Y era un pueblo idólatra que adoraban a otros dioses. Por eso es que Dios permitió que Israel fuera conquistado y fueran llevados cautivos por Babilonia. Pero después, con el transcurso de los años, el imperio medo-persa lo libera a Israel. Pero con el transcurso de los años, nuevamente, Israel es conquistado por el imperio romano.
Pero durante ese tiempo que Israel existió, Palestina no existía. Y que aún ni en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, en ningún versículo, encontramos el nombre Palestina, no hay. El nombre Palestina comienza cuando el Imperio Romano, casi al finalizar el Antiguo Testamento, lo cambia a lo que era la región de Judá. Y dentro de la región de Judá está Gaza, está ahí otras ciudades, y hubo una oportunidad que hubo un divisionismo. Israel se dividió en dos naciones. Israel con su capital Samaria al norte y Judá con su capital Jerusalén al sur. Pero Judá está en el Antiguo Testamento, la palabra Judá, porque era una región que era de Israel y está en el Nuevo Testamento, pero Palestina no lo podemos encontrar, porque no había ese nombre Palestina. Solamente cuando, el Imperio Romano lo conquista a Israel, 63 años antes que termine el Antiguo Testamento, o antes que viniera Jesús, el Imperio Romano lo cambia a la región de Judá por Palestina. Entonces, en los mapas, desde que lo cambió el Imperio Romano, podemos encontrar en los mapas Palestina, pero en la Biblia no está. Porque lo cambió el Imperio Romano, Judá no está ahora, ni en los mapas, pero en la Biblia sí está. Y lo que Palestina en la Biblia no está, en los mapas sí está. Fue un cambio. Entonces, esa es la historia de Palestina. Israel sí desde el comienzo. Y lo cierto es que no es necesario que existan dos naciones, es solamente Israel. Sino que la disputa entre los palestinos, de ahí derivan los filisteos, los moabitas, que se constituyeron en enemigos de Israel, y por eso se llevaron en muchas guerras todo el tiempo del Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, esa guerra que ahora existe entre Palestina e Israel, es porque tanto Ismael, que de ahí derivan los filisteos, y Palestina, y Israel deriva o proviene de Jacob, los dos eran hijos de Abraham. Entonces se disputan. Palestina dice que su capital es Jerusalén. Israel no, dice que su capital es Jerusalén. Ahora, entonces, ¿de quién es? Pero lo cierto es que todo era Israel, solamente Israel. Palestina no ha existido. Era la región de Judá. Inclusive, Jesús se le llama como el león de la tribu de Judá, porque nació en Belén de Judea. Judea deriva de Judá, ahí nació. Pero sin embargo hay una canción, una alabanza que dice: tierra de Palestina donde nació Jesús. Hay una alabanza así. Pero ¿por qué le ponen Palestina? Porque el Imperio Romano ya lo había cambiado a la región de Judá, y durante el tiempo que nació Jesús, ya Judá ya no había, era Palestina. Pero no saben la historia. Hay que saber la historia. Y para saber la historia de Palestina e Israel, solo nos podemos fundamentar en la Biblia, en la palabra de Dios. No hay otro libro fuera de la Biblia que nos explique el origen de Israel y de Palestina. Solamente la Biblia, y Biblia significa un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios. No puede haber ningún otro libro fuera de la Biblia que explique el origen de Palestina e Israel. Entonces, para nuestros amigos, tal vez simpatizantes que hablan de Palestina, tal vez porque no leen la palabra de Dios, porque no leen la Biblia. Aconteció, quiero contarles una historia.
Mayormente, hace años atrás, hubo un presidente en Latinoamérica, me refiero al presidente de Venezuela, don Hugo Chávez, ¿no?, que maldijo a Israel. Y al maldecir a Israel, prácticamente se metió en un problema con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le puso un cáncer terminal, porque el que se mete con Israel se mete con Dios. Y el que se mete con Dios lamentablemente tiene que salir perdiendo, derrotado. Y maldijo a Israel. Dios le puso un cáncer terminal. A los 3 años murió. Prácticamente lo mató Dios. Con Israel no puede meterse nadie. Pero Palestina no hay. Porque el único pueblo escogido, nación escogida por Dios es Israel. La solución de 2 estados no es de acuerdo a la palabra, es Israel. Es solo un estado. Y ahora, ¿por qué se discuten? Ahora, esta guerra que hay allá en Medio Oriente es una guerra militar, política y religiosa. Ahora Palestina lleva el Islam, Israel lleva el judaísmo. Pero lo cierto es que estamos en el cristianismo. Porque Israel rechazó a Jesús, rechazó el cristianismo. Entonces lo cierto es que se metió en un problema también Israel. Pero de toda manera, Dios sigue amando a su pueblo. Dios sigue respaldando a su pueblo, porque es su pueblo escogido. Hay un versículo en Salmos que dice que Israel es como la niña de los ojos de Dios. Es algo delicadísimo. Por eso es que Dios ha prosperado tanto a Israel. Ahora, este asunto de la guerra Israel y Palestina, probablemente lo vamos a tratar en otro tema de predicación. Quiero un poquito más ir ahondando sobre, nos vamos a ubicar en Génesis capítulo 12, versículo 2. A ver qué dice ahí, Génesis 12, capítulo 2. Ahí está, Génesis capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice ahí, Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice: y haré de ti una nación grande. Es para Israel. ¿Quién está hablando? La palabra de Dios. Dios dice: y haré de ti una nación grande. No dice 2 naciones, una nación grande. ¿Qué más dice? Y te bendeciré. Es para Israel. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Pero dice, y de Israel dependen el resto de naciones, ¿no? Pero Dios escogió solamente a Israel. Es pueblo escogido, nación escogida. Ahora, el que comparte con Israel está de acuerdo con Dios. Pero el que está en contra de Israel, lamentablemente, está fuera de la palabra de Dios. Está fuera de la voluntad de Dios. Y miren que existen 2 poderes políticos: la izquierda socialista comunista y la ultraderecha capitalista. La izquierda socialista comunista están de acuerdo con Palestina y la ultraderecha capitalista está de acuerdo con Israel. Por eso es que don Hugo Chávez era de la izquierda socialista comunista y estaba de acuerdo con Palestina. Por eso odiaba, aborrecía a Israel. Lo maldijo a Israel. Y como don Hugo Chávez lo maldijo a Israel, Dios tenía que arreglarse con don Hugo Chávez. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató. Lo destruyó. Pues con Israel no puede meterse nadie. Lamentablemente se está metiendo con Dios, porque es su pueblo escogido, nación escogida. Y dice la palabra: y haré de ti una nación grande. Oiga, la palabra de Dios dice que Dios ha bendecido tanto a Israel.
Y hay un versículo más que dice, Él bendecirá a los que bendicen a Israel y lo maldecirá a los que maldicen a Israel. Entonces más vale bendecir a Israel. Por eso es que en Venezuela, ahorita ¿cómo está Venezuela? Y todos los países de la izquierda socialista, comunista, hermano, están contra Dios, porque, por ejemplo, hay otras naciones de la izquierda socialista, comunista, como Corea del Norte. Allí no te permiten una Biblia, no hay cristianismo, prohibido ahí. En China, Rusia, prohibido, son de izquierda socialista, comunista. También en América Latina habían algunos países comunistas, como en Bolivia. En una oportunidad, don Evo Morales estaba, hermano, tal vez prohibiendo el culto. Estaba en contra del cristianismo. Dios permitió que fuera sacado del poder. Y el que no está de acuerdo con Israel, hermano, lamentablemente Dios tiene que desacarlo, porque está en contra de Dios. Y eso es muy peligroso. Pero últimamente la mayoría de presidentes en años pasados eran de la izquierda socialista. Pero ahora como que la ultraderecha capitalista, bueno, Dios está permitiendo que gane la derecha, ¿no? Son dos poderes políticos. Pero lo importante es que estamos viendo esta noche sobre el origen de Israel y de Palestina. Hace un momento dije que Palestina no está en la Biblia, y no está. Es lo que era la región de Judá. Está en los mapas, sí, pero en la Biblia no está. En cambio, la palabra Judá está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un cambio que hizo el Imperio Romano, para que sepa, amigo, amiga, para que no, tal vez, y repito, el único libro que nos puede sacar de duda y te puede explicar claramente sobre el origen de Israel y Palestina es la Biblia. No hay otro libro. Pero como el Imperio Romano lo cambió, también no está en la Biblia eso. Pero hemos investigado y sabemos muy bien que el Imperio Romano, cuando lo conquista Israel, hizo ese cambio. A la región de Judá lo cambia por Palestina. Desde allí recién surge el término Palestina. Si no, no existiera. Y entonces hay que abrir bien los ojos, amigos, para que estar bien enterados, bien percatados de Israel, lo que es el origen de Israel y Palestina. Y quiero ver otro versículo más, y con esto voy a terminar esta noche. Está en Génesis 46:3. Génesis 46:3. Aquí vamos a terminar esta noche. Génesis 46:3. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice, y dijo, yo soy Dios y el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Es para Israel. De ti haré una gran nación. Está en el Antiguo Testamento. Esta noche estamos predicando un poco, hablando, enseñando sobre el origen de Israel y Palestina. Entonces allí con versículos, y hay más versículos bíblicos que hablan sobre Israel, más sobre Palestina no hay ningún versículo de la Biblia. No encontramos, no hay sustento bíblico sobre Palestina, no hay fundamento bíblico sobre Palestina, no lo hay. Ni así lo busques desde Génesis hasta Apocalipsis, no lo vas a encontrar. Y entonces, en otro tema de predicación, estaremos viendo por qué existe esta guerra entre Israel y Palestina. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos?
Pero esta noche nos hemos abocado a hablar sobre el origen de Israel y Palestina. Yo creo que, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos tratado algunos versículos, hay más, pero suficiente con esos versículos que hemos tratado. Y bien, hasta aquí este corto tema de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga de manera especial, porque el tiempo se nos está yendo también. Y vamos a hacer una corta oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Amén. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por su palabra. Gracias este momento, porque usted nos ha enseñado, nos ha hablado, según su palabra, sobre el tema que hemos tratado esta noche. Gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Su palabra es especial. Su palabra es algo fundamental para nuestro progreso espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta noche estamos llegando a la parte final de este tema de predicación.